Históricamente, las mujeres han sido oprimidas, marginadas y relegadas a segundo plano dentro de la sociedad, y para que pudieran ser reivindicadas existieron varios grupos que se levantaron en pro de lucha. Uno de esos grupos fue el de las sufragettes, lideradas por Emily Pankhurst a inicios del siglo XIX en Gran Bretaña. A continuación, analizaremos el movimiento sufragista desde la perspectiva de Habermas y la acción comunicativa. Acción comunicativa. Se refiere a una interacción donde los sujetos son capaces de generar lenguaje y consenso. Según Habermas, no excluye necesariamente que cada participante se proponga fines y elija medios determinados para alcanzarlos, en tanto esos propósitos particulares se enlazan y emanan del propio acuerdo mutuo. En el caso de las feministas de la época, se pusieron de acuerdo para luchar por intereses en común. El movimiento feminista buscaba mejores condiciones laborales, mejoras a la educación superior, capacitación profesional, apertura de nuevos horizontes laborales y el derecho al voto. Para alcanzar este objetivo, trabajaron en conjunto con la acción comunicativa. El discurso sufragista se trasladó a un cúmulo de acciones colectivas que buscaba llegar a un consenso, que buscaba igualdad. Los miembros del movimiento se movilizaron colectivamente sin excluir a ningún participante y se realizaron decenas de protestas pacíficas que duraron varios años. Acción igualitaria. Se basa en el lenguaje como medio fundamental de entendimiento. Según Benjamin Walter, el lenguaje es el núcleo intensivo del medio de entendimiento, y el hombre es quien da nombre restituyéndose de la decadencia instrumental, pues desde él habla el lenguaje puro. Justo en ello radica la segunda instancia. El lenguaje es el ser que se comunica en el nombre. El hombre es quien invoca y convoca los nombres, el que hace el llamado. Y en el caso de las sufragistas, usaron el lenguaje como base de su movimiento. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el movimiento sufragista empezó a cobrar mayor fuerza. Se basaron en un diálogo igualitario y usaron el lenguaje como medio de entendimiento. Se hicieron oír y comenzó una etapa de intenso cuestionamiento femenino que hizo que más mujeres alzaran su voz. Lideradas por Emily Pankhurst, las sufragistas se cansaron de luchar con la palabra y se pasó a la acción. Deeds, not words. Hechos, no palabras, fue su nueva actitud y el lema que las representó. Fuimos llamadas militantes por hacer eso y estábamos dispuestas a aceptar el nombre, porque la militancia para nosotras es de larga tradición. Estamos decididas a presionar esta cuestión de la emancipación de la mujer hasta el punto de que ya no estamos para ser ignoradas por los políticos. Acción estratégica encubierta. Se refiere a un engaño inconsciente o consciente para una comunicación sistemáticamente distorsionada. Según Habermas, implica un tipo de interacción en el que los participantes se tratan entre sí más bien como factores de cálculo a fin de lograr los objetivos egocéntricos, eligiendo los medios que consideran más adecuados. En el caso de las sufragistas, los grupos antagónicos fueron los medios de comunicación de la época y las autoridades. Rompieron ventanas, atacaron a políticos, iniciaron incendios y lanzaron bombas, alzaron su voz y se hicieron escuchar por toda Inglaterra. Decenas de mujeres fueron golpeadas, reprimidas y encarceladas, pero incluso presas continuaron con su lucha y resistieron torturas. Mientras la prensa las ridiculizaba, se burlaba de ellas y trataba de minimizar su lucha. El gobierno, las autoridades y los medios de comunicación manipularon la opinión popular en contra del movimiento sufragista. Las llamaron locas, pisotearon sus ideales y trataron de callarlas. Las mujeres hemos despertado tarde, pero una vez decididas, nada en la tierra y nada en el cielo hará que las mujeres cedan. Es imposible. Racionalidad emancipatoria. Basada en la crítica reflexiva, busca la transformación. Según Habermas, a su juicio, la emancipación pasa también por el hecho de alcanzar una organización social cuyo objetivo se dirija hacia la superación de una comunicación distorsionada y que persiga una comunicación libre de dominio. Y para que las sufragistas consiguieran una emancipación política, tuvieron que incluso dar su vida. En 1913, la sufragista Emily Davidson dio su vida por la causa y se lanzó frente al caballo del rey, sosteniendo la bandera sufragista. Su sacrificio hizo que por primera vez el mundo volteara a ver su lucha.
mientras que el contexto de la Primera Guerra Mundial demostró que el papel de las mujeres era mucho más importante de lo que la sociedad creía. No fue fácil, la lucha continuó varios años, hasta que finalmente en 1918 el Parlamento aprobó el voto para las mujeres mayores de 30 años, y pasaron otros 10 años más, hasta que en 1928 finalmente se aprobó el voto para las mujeres a partir de los 21 años de edad y en igualdad de condiciones que los hombres. Y aunque varias mujeres del movimiento, como Emmeline Pankhurst, no vivieron para ver cómo la utopía del voto femenino se volvía realidad, su lucha y su legado continúan vivos hasta el día de hoy.